Es uno de los temas del día, la reunión que esta tarde Gonzalo Saglione va a mantener con el Gobierno Nacional. En realidad son varios referentes de distintas provincias en el marco de una ronda que está realizando la Nación con el objetivo de delinear cómo es a partir de ahora el comportamiento de la economía en función del acuerdo con el FMI. Lo que hay que achicar, ¿no? ¿Por dónde cortar? ¿Llevará la tijera o se la van a dar allá? Vamos a preguntarle al ministro. ¿Cómo va, Saglione? Buen día, gracias por la invitación. Bueno, es así, digo, va a ser una reunión en la que se les va a informar a vos y supongo a otros ministros de Economía de otras provincias, dónde hay que cortar, digamos, o dónde hay que reducir el gasto. Por lo que pudimos saber de reuniones similares que tuvieron lugar la semana pasada con otras dirigentes de otras provincias, básicamente el planteo de Nación pasa por repasar cuáles son los conceptos por los cuales Nación transfiere recursos a los gobiernos provinciales, tratando de encontrar algún entendimiento entre las partes respecto de en cuáles de ellos se pueden hacer efectivamente de cara al presupuesto 2019 recortes. Sí, pero se hablaron de números realmente muy grandes, ¿no? 8.000 millones de pesos es lo que debería recortar Santa Fe, se publicó en varios medios, ¿esto es así? A ver, ¿se puede recortar esa cantidad de dinero? La verdad que no quisiera opinar sin tener previamente la información de primera mano, ¿no? Creo que es importante que tengamos el diálogo con las autoridades nacionales, que tengamos el diálogo entre los dirigentes que tenemos responsabilidad en las provincias, antes de estar opinando públicamente sobre información que conocemos por diario, digamos, ¿no? Reitero, los órdenes de magnitud que están saliendo a la pública son sumamente importantes, imposibles de absorber por los presupuestos provinciales. Incluso, digo, Santa Fe es una provincia que hoy está muy ordenada en términos fiscales, más allá de que, como todos, vamos a tener el impacto de la caída en la actividad económica que se avecina en este segundo semestre del 2018. Eso efectivamente supone menor recaudación. Vamos a tener el impacto sobre el nivel de gasto público derivado de la aplicación de la cláusula gatillo para los trabajadores del Estado. Digo, a pesar de que tenemos nuestras cuentas en orden, efectivamente todos los gobiernos provinciales enfrentamos un segundo semestre de 2018 que se avisora sumamente complejo. Mucho más aún si estamos hablando de perder recursos que desde hace largos años las provincias tenemos. Ahora, ya lo plantearon ayer los tres gobernadores, Lifchis, Schiaretti y Bordet. Si hay que recortar, que sea equilibrado. Si van a pedir esfuerzo, que se lo pidan a todos. Más allá de los números, ¿esa situación sigue siendo distinta respecto, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires? ¿Ustedes creen que eso también se va a trasladar a este nuevo escenario económico? Lo que hablo con mis pares es que efectivamente tiene que primar la equidad en el reparto de los costos de esta situación, digamos, ¿no? Evidentemente la decisión de acudir al Fondo Monetario es una decisión del Gobierno Nacional, así como haber acordado la meta del déficit del 1,3% del PIB para el año que viene. Yo creo que es necesario que el país se encamine en un escenario de equilibrio fiscal o se encamine hacia el equilibrio fiscal. Lo que debemos discutir seriamente es cómo se logra el equilibrio fiscal, qué actores de la sociedad son los que se hacen cargo de que el equilibrio fiscal se alcance, digo, porque aquí hay responsabilidades que no son idénticas para todos los actores que estamos en la mesa, ¿no? Evidentemente las provincias, o por lo menos Santa Fe, pero la mayoría de las provincias tienen sus cuentas bastante equilibradas. El gran problema de déficit fiscal en Argentina, no de ahora, de hace bastante tiempo, lo tenemos en el nivel nacional de gobierno. En ese sentido, creo que no debemos solucionar un problema generando otros, digo yo. No debemos solucionar el problema del déficit fiscal nacional generando un problema de déficit fiscal en las provincias que hoy no tenemos. Pero siempre se apunta a las provincias, o ha sido la estrategia de este gobierno, ¿no? Digamos, pedir colaboración a las provincias para... A mí me parece muy bien, a todos nos interesa que al país le vaya bien y en ese sentido las provincias, por lo menos es la opinión que tenemos de Santa Fe, vamos a acompañar independientemente de cuál sea nuestra mirada respecto a las decisiones que se han tomado a nivel nacional, ¿no? Queremos que al país le vaya bien, reitero, se ha acordado una meta, nos guste o no nos guste, creo que ahora hay que cumplirla, el tema es cómo la cumplimos. A ver, Santa Fe hace muchos años que en materia de recursos discrecionales de Nación, es decir, aquellos que se reciben por fuera de la coparticipación y en donde el Gobierno Nacional puede decidir a dónde los aporta, Santa Fe, digo, hace mucho tiempo, en esta gestión de gobierno y en la anterior, que ha venido recibiendo un porcentaje muy por debajo de lo que es nuestra participación en la economía nacional.
Santa Fe es entre el 8 y el 9% de la población del país, entre el 8 y el 9% de la producción del país. Sin embargo, cuando uno ve, por ejemplo, las transferencias para obra pública que hace el gobierno nacional, hemos venido recibiendo hasta este año, el primer semestre, el 2%. Digo, una cuarta parte de lo que Santa Fe representa. Ahora, que llega el momento de reducir las transferencias, ¿nos van a considerar con el 8 o nos van a considerar con el 2? Digo, si al momento de repartir éramos el 2% de reparto, al momento de ajustar, ¿cuánto vamos a hacer? Y lo mismo con Provincia de Buenos Aires o Ciudad Autónoma, digo, ¿no? Si vinieron recibiendo un porcentaje muy alto de lo que Nación asignaba, ¿cómo van a participar ahora en el ajuste? La verdad que uno lo que observa es en muchas líneas de transferencias nacionales inequidad. Digo, un ejemplo concreto. En los primeros 6 meses del 2018, ahora, digo, muy reciente, en un momento en donde Argentina ya tenía una crisis fiscal, la ciudad de Buenos Aires recibió para obras de transporte de la ciudad 1.800 millones de pesos de regalo de todos los argentinos para hacer obras en la ciudad de Buenos Aires, que dicho sea de paso, es la ciudad más rica del país en términos de ingreso por habitante. Es decir, todos los argentinos contribuimos con impuestos que pagamos al Estado Nacional a financiar una obra muy importante seguramente para la ciudad de Buenos Aires. Todas las demás provincias, ¿cuánto recibimos para obra de transporte? Cero. Cero. Digo, no, entonces, contra 1.800 en 6 meses. Si ahora tengo que hacer el ajuste, ¿yo cómo ajusto? Cero. Menos de cero no puedo recibir. ¿Ciudad de Buenos Aires va a dejar de recibir, por ejemplo, esos aportes para hacer obras en la ciudad? Es una discusión eterna. Da la sensación de que pasan los años, pasan los gobiernos y estamos siempre en el mismo lugar con este tema. Pero ustedes saben que ayer en la charla, recordando los 200 años de la asunción del brigadier López, pensaba en Pacho O'Donnell. Pacho O'Donnell y el federalismo. Nos contaba algunas cuestiones de hace 200 años, la verdad que fue muy dinámico. Y en un momento hasta el propio historiador tuvo que hacer la aclaración, estoy hablando de 200 años, no de hoy. Claro, porque da la sensación de que es lo mismo. La misma lucha, digo, en este sentido, creo que el Frente Progresista, de que está a cargo del Poder Ejecutivo en la provincia, de diciembre del 2007 para acá, si algo creo que hay que reconocerle, es que independientemente de quién sea el que está a cargo del gobierno nacional, digo, fuera el kirchnerismo o fuera Cambiemos, si algo hemos sostenido es la defensa acérrima de los intereses de la provincia de Santa Fe. Digo, en su momento fuimos a la Corte a reclamar, en el año 2009, el entonces gobernador Wiener lo hizo, durante una etapa en donde, si se quiere, era el apogeo del kirchnerismo, digo, cuando nadie lo enfrentaba. Nosotros no solo que lo enfrentamos de la política, sino que al no poder conseguir que dejen de detraer indebidamente la coparticipación, fuimos a reclamarlo a la Corte y lo ganamos el juicio. Y ahora estamos haciendo lo propio, digamos, ¿no? Tratando de lograr que con el juicio ganado podamos recuperar lo que injustamente nos fue quitado. ¿Y dónde va a quedar esa duda? ¿Dónde está la negociación en estos momentos? Además, con esta nueva situación que se ha planteado, con la posibilidad de que haya que ajustar en algunos números. Nosotros, en el planteo que venimos trabajando con Nación, que la verdad debimos haberlo resuelto mucho antes, porque el fallo de la Corte del 24 de noviembre del 2015 hablaba de 120 días. 2 años, casi 2 años después de eso, cuando firmamos el consenso fiscal en noviembre del 2017, como no se había resuelto, logramos incorporar a partir de la negociación que hizo el gobernador Lifchit, una cláusula que obligaba a Nación a acordar este mecanismo de pago antes del 31 de marzo del 2018. Digo, estamos casi a 4 meses del plazo límite que el propio gobierno nacional se autoimpuso, ¿no?, en el consenso fiscal. Digo, a pesar de eso, prefiero tener la mirada positiva y hoy estamos en una mesa de negociación que en los 2 años anteriores no habíamos tenido. Pero digo, ese acuerdo se está trabajando con miras a darle al gobierno nacional un plazo de gracia, que se llama, es decir, que no empiece a pagar ya. Por 2 razones. Primero, Santa Fe hoy tiene una situación fiscal equilibrada. Nosotros no partimos de una situación de déficit y no tenemos urgencias financieras que atender en el corto plazo. Y eso es la antítesis de Nación. Tiene un déficit fiscal muy importante que no está pudiendo financiar en el mercado de capitales y en ese sentido estamos buscando un acuerdo en donde Santa Fe empieza a cobrar después de 3 años, pero que tenga certeza de cuánto va a cobrar y cómo va a cobrar. Es decir, que los títulos se emitan y ya la provincia pueda disponer de ellos con un esquema que nos permita
mantener el poder de compra. A nosotros no nos importa esperar 2 o 3 años para empezar a cobrar. Lo que nos importa es que cuando el próximo gobernador empiece a cobrar, pueda comprar, entre comillas, pueda hacer con eso, porque es todo para obra pública, lo mismo que haría si lo recibiera hoy. En una economía muy inflacionaria como tenemos en Argentina. Sí, no, me pensaba mientras te escuchaba, digo, cómo ha ido cambiando el escenario desde que se comenzó a negociar a hoy, digo, ¿no? Es totalmente diferente de las primeras reuniones con Frigerio, con Duhovne, en donde se prometían cosas, a lo que se puede conseguir hoy. Hoy digamos, es el acuerdo posible el que se está negociando, digamos, o es para por lo menos obtener algo por esa deuda. Yo no le diría al menos obtener algo, creo que es un acuerdo que si lo miramos en su integralidad puede ser muy positivo para la provincia porque si bien nos ofrecen títulos públicos a favor del gobierno de la provincia por un monto inferior al que cualquier estimación de actualización supone que es la deuda hoy, nosotros hablábamos de algo más de 50.000 millones de pesos y los títulos son por 31.900 millones de pesos. Digo, si bien tiene ese elemento que no satisface plenamente nuestras pretensiones, viene acompañado de un esquema de ejecución de obras públicas nacionales en la provincia por 54.000 millones de pesos en 3 años, 2019, 2020, 2021. Es decir, mientras el bono no se está pagando, porque está en el periodo de gracia, Nación se compromete a ejecutar obras. Y con la garantía de que si no lo hace, nos entregan un bono por la diferencia, digamos, ¿no? Es decir, si en lugar de hacer 54.000 de obras en 3 años, hicieran, un ejemplo, 30.000, por esos 24.000 restantes se emiten bonos a favor de la provincia en compensación. Eso formaría parte del acuerdo. Ahora, las obras no son un mecanismo de pago de la deuda, porque no pueden serlo, son obras nacionales. Jurídicamente incluso no podemos aceptar como forma de pago de la deuda, pero sí como forma de acuerdo que nos permite a los santafesinos que se ejecuten obras nacionales que la verdad que hace largos años que se nos vienen prometiendo. ¿Cómo cuáles? Y ni el gobierno anterior ni este las ha cumplido. Cuando yo miro la ejecución presupuestaria en lo que va de este año 2018, en el primer semestre, 1.200 millones de pesos ejecutados por Nación de obras nacionales en nuestra provincia. 1.200 millones de pesos de un presupuesto de 5.590. El 20% de lo que decían que iban a hacer en el año es lo que efectivamente se hizo en lo que va del año. En un semestre, si yo multiplico por 2, estaríamos hablando de un 40% del presupuesto. Si lo miro de otro lado, en realidad es un ajuste del 60% en la obra pública nacional en la provincia, ya se viene dando. Con el acuerdo, el promedio sería de 18.000 millones de pesos por año de obras públicas de la Nación en la provincia de Santa Fe. El puente Santa Fe-Paraná, el puente Santa Fe-Santo Tomé, la autopista en Ruta 34, la autopista en Ruta 33, ruta segura de la Ruta Nacional número 11 de Santa Fe al norte, tercer carril, el tramo santafesino, el tercer carril de la autopista Buenos Aires-Rosario, ruta segura en la Ruta Nacional 7 y en la Ruta Nacional 8 en el sur de la provincia, y seguramente me estoy olvidando de alguna. Sí, pero son prácticamente las obras que, es cierto, hace años que están proyectadas, que se habla de esas obras, que se las anuncia se comprometen, a veces, pero que no se llevan a cabo, ¿no? Claro, yo digo, si en el marco de este acuerdo, no como pago de la deuda, porque no puede serlo, pero logramos que de una buena vez, obras que esperamos hace mucho tiempo, esta vez se ejecuten, no estaremos recibiendo los recursos en el gobierno de la provincia, pero la sociedad santafesina estaría recibiendo esas obras que son largamente esperadas y que generan 2 efectos, ¿no? Por un lado, mientras se está haciendo la obra, obviamente eso genera actividad económica en la región, digamos, ¿no? Porque tenemos un montón de empresas trabajando con trabajadores que tienen un sueldo y consumen en la región. Y una vez terminadas esas obras, claramente están aportando a la calidad de vida de los santafesinos y a la competitividad de la producción santafesina. La inflación ha superado ampliamente las expectativas, o por lo menos lo que el gobierno nacional estimaba, de un 15% hasta fin de año, ya estamos en 16% a mitad de año. Se tuvo que hacer frente a la política salarial acordada en paritarias, se abonó este fin de semana. ¿De qué manera a partir de ahora se va a continuar con este mecanismo, teniendo en cuenta que puede haber algunas variables todavía en la inflación? Sí, está previsto la utilización de la aplicación de lo que se llama la cláusula de resguardo salarial, habitualmente conocida como cláusula gatillo. No les gusta decirle en cláusula diferentes gatillo, momentos. ¿No? Digamos, es un poco más... es como muy dura. Es medio duro. Se nos gatilla un gasto importante a nosotros, digamos, ¿no? Con la Le aplicación duele de la misma, a Savione, digamos, ¿no? la cláusula. Pero, no,
Digo, más allá del impacto fiscal, nosotros creemos desde nuestra mirada que el trabajador no tiene que ser el que pague las consecuencias de un modelo económico que el trabajador no decide, digamos, ¿no? Creo que claramente acá hay una política macroeconómica que nos conduce a que en lugar de bajar la inflación sube. El año pasado estuvo en el orden del 25% en el año. Hoy ya la mayoría de los analistas de mercado hablan de una inflación piso de entre el 28 y el 30 para este año, algunos hablan incluso de varios puntos por encima. Lo único cierto y objetivo es que en la primera mitad del año tenemos un 17% de inflación, 16,9% en la provincia de Santa Fe, 16% a nivel nacional, digamos, ¿no? Pero nosotros en la cláusula gatillo que incorporamos en la negociación paritaria tenemos lo que ya aplicamos, ese 3,8 que aplicó sobre los sueldos de junio y que ya se incorporó por planilla complementaria, que es lo que se pagó este fin de semana, y aplica sobre los sueldos de julio, que ya se incorpora en la liquidación, sueldo de julio que se cobra primeros días de agosto. Luego en agosto viene el segundo tramo ya acordado de la paritaria de incremento que la lleva al 18, completa el 18. Hoy tenemos 9 en marzo, más los 3,8 que dimos de cláusula gatillo, estamos en 12,8. En agosto se aplica el diferencial para llegar a 18. Y a partir de ahí, todos los meses, verificamos la inflación acumulada contra ese 18% otorgado de aumento. Por la diferencia, vía planilla complementaria se hace el pago correspondiente. Van a llegar justito al segundo tramo de aumento, ¿no? Con cerca del 18, ¿no? Seguramente veremos cómo acumula la inflación ahora del mes de julio. ¿Y cómo impacta esto? Porque se está hablando de una inflación a fin de año de cerca del 30%, 28%. 29, 30, será más o menos parecido, digamos, pero en este sentido, ¿no? Se cierra una política salarial del 18%, Santa Fe va a pagar la cláusula gatillo, o sea, digamos, lo que exceda por inflación se le va a pagar a los trabajadores. Ahora, otras provincias no han firmado esta cláusula gatillo, inclusive Nación no la ha firmado en muchas de las paritarias, digo. ¿Está en desventaja Santa Fe frente a esta situación, digo? ¿O cómo va a hacer frente, digamos, aparte a esto? Claro, depende cómo lo miremos, digamos. Yo creo que es no digo positivo financieramente, obviamente que es bueno para los trabajadores. Claro, es bueno para los trabajadores y es bueno para la economía santafesina en términos de que los trabajadores públicos que reciben esos salarios, docentes, policías, trabajadores de la administración central, trabajadores de la salud pública, etcétera, por nombrar solo los que son más voluminosos en términos de cantidad de personal, son trabajadores que consumen en la economía santafesina. Que compran en el comercio santafesino, que demandan servicios en la provincia de Santa Fe, digo, un ajuste del salario del trabajador público supone un ajuste de la economía en su conjunto, porque hay menos consumo en la provincia de Santa Fe. Nosotros creo que como Estado estamos haciendo un aporte importante al garantizar que el trabajador público de la provincia no pierda poder adquisitivo, porque eso genera actividad económica, como también genera actividad económica, y en eso el gobernador Lifchit ha sido muy claro de que no va a ser variable de ajuste de este escenario, la obra pública. La obra pública en ejecución que hoy tenemos en la provincia es histórica. El año pasado logramos el mayor nivel de obra pública en lo que va del siglo XXI en relación a lo que produce la economía santafesina, ¿no? En el primer semestre de 2018 crecimos por encima de la inflación en obra pública, es decir, crecimos en términos reales y queremos seguir haciéndolo en el segundo semestre porque es otra contribución que hace el Estado santafesino en favor de la actividad económica de la provincia. La obra pública dinamiza la actividad económica. Nosotros hoy tenemos obras provinciales en ejecución en las 363 localidades de la provincia. No hay un pueblo de Santa Fe que no tenga una obra de la provincia en ejecución. Obra que contratamos nosotros o que le damos los recursos al municipio o a la comuna para que lo haga por obra delegada o por obra por convenio, como se le llama, ¿no? Pero eso efectivamente genera actividad económica, genera un montón de trabajadores contratados en la obra, que consumen, que viven en el lugar donde están trabajando, que consumen en ese lugar, y eso genera un movimiento en la zona. Y que ayuda a un contexto donde las pymes, el comercio está muy agobiado por lo que fueron los aumentos de tarifa. Ahora en octubre va a haber otra vez un retoque de parte del gobierno nacional, la caída en el consumo. En realidad el sector privado está en un momento muy complicado también. No cabe ninguna duda, y con un consumo que a nivel agregado ya se empiezan a ver indicadores concretos, está bajando en términos reales, digamos, ¿no? Evidentemente hay un proceso inflacionario, entonces en pesos uno podrá consumir más,
pero cuando se ajusta por inflación, se deflacta por lo que pasó con los precios en el último año, hoy ya tenemos un consumo que a nivel con actividad económica en su totalidad está disminuyendo. Y es esperable que eso suceda en un contexto en donde la inflación se ha disparado más allá de las expectativas de todos los actores. Muchos de los argentinos tienen ingresos fijos en pesos, evidentemente, con una inflación creciente. Eso quita capacidad de compra de los trabajadores, de los que viven con un ingreso nominal fijo o dado. Entonces, es un gran desafío para el pequeño comerciante, para el pequeño industrial, cómo afrontar la economía que viene, que son meses que todo el mundo, en esto hay un consenso, creo, generalizado, oficialismo, oposición, analistas privados, de que se vienen meses de mucha complejidad en la actividad económica, y eso, para quienes tenemos responsabilidad de gobierno y quienes creemos que no podemos desentendernos de los problemas que una merma en la actividad económica genera, es un desafío muy grande. Bueno, esperaremos entonces las novedades de Buenos Aires, ¿no? De esta tarde. ¿Qué es lo que hay que recortar, Sabilén? Sí. Que vaya con cinturón, porque va a tener que ajustarse. Voy a defender el federalismo y creo que desde Buenos Aires no pueden indicarnos, decirnos, contarnos y tomar decisiones por nosotros. Creo que es importante que las provincias podamos tener una voz, un diálogo y defender, reitero una vez más, defender lo nuestro, que creo que es lo mejor que podemos hacer. Con el espíritu de Oriol López se va a salir. Con el bastón, entonces se lleva el bastón que está en casa de gobierno ahora. Bueno, muchas gracias. A ustedes por la día largo invitación. le toca hoy, no termina más. Vamos a hacer una pausita. Vamos a ver cómo está afuera. Rapidito, Dale. sí. Con mucho frío, abrigate si salís de casa, ya tenemos la luz del